Dios les bendiga. Esta es la sección número 6 de Efesios 4 del 11 al 14. Dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dijimos en estudios anteriores que Dios estableció estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para lograr dos propósitos. Primero, el Señor se propone perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar quiere decir equipar, preparar a los santos para la obra del ministerio. Y esa preparación contribuirá a la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando tú edificas una casa, tú necesitas plomero, electricista, albañiles, necesitas diferentes tipos de personas especializadas en oficios diferentes. El Señor eso es lo que hace con nosotros. Nos prepara, nos equipa, nos perfecciona para que todos contribuyamos a la edificación del cuerpo de Cristo. Y el Señor se propone lograr dos propósitos con esto. Primero es que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe. Y segundo, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. En esta parte nos vamos a concentrar hoy. ¿Qué significa conocer el Hijo de Dios? Juan 17, versículo 3, dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Según Jesús, vida eterna es que conocer a Dios, al único Dios verdadero, no hay otro, Él es el único Dios verdadero. Y a Jesucristo. Vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Esto es muy importante. Entonces, de aquí depende la vida eterna, de conocer a Dios y a Cristo. ¿Cómo tú conoces o llegas a conocer una persona? Para tú llegar a conocer una persona, tú tienes que tener una relación, hacer una relación con esa persona. Y a través de esa relación, tú llegas a conocer el carácter de esa persona. Carácter es lo que una persona es en esencia. Solamente así tú llegas a conocer a alguien. A través, cuando tú conoces el carácter de esa persona, a través de una relación que tú tengas con esa persona. Entonces, una vez tú conoces el carácter de esa persona, tú vas a entender por qué esa persona actúa como actúa, por qué esa persona habla como habla, y tú vas a entender el comportamiento de esa persona, la conducta. Entonces, ¿cómo tú llegas a tener una relación con Dios? Dice la Biblia que para tú tener una relación con Dios, todo ser humano tiene que nacer de nuevo. Dice Primera de Corintios 2, 14. Dice, hablando del hombre que no ha aceptado a Cristo como Salvador de su vida, la Biblia lo llama el hombre natural. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que no ha aceptado a Cristo no puede entender a Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Para una persona tener una relación con Dios, tiene que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Fíjese, en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1,
los versículos 10 al 13. Oiga lo que dice Juan 1, del 10 al 13. Dice la palabra, hablando de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que les recibieron, lo que aceptaron a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Ahora, oiga bien lo que significa ser hijo de Dios. El verso 13 dice, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. O sea, un nacido de nuevo es alguien que es engendrado por Dios. Entonces, cuando tú naces de nuevo, es como si Dios te diera a luz. Entonces, tú puedes ver a Dios, tú puedes entender a Dios. Eso es un nacimiento espiritual. Entonces, cuando tú puedes entender a Dios, Primera de Corintios, el hombre natural no puede porque no ha nacido de nuevo y las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Pero cuando tú naces de nuevo, tú puedes tener una relación con Dios. Entonces, cuando tú tienes una relación con Dios, tú llegas a entender el carácter de Dios a través del tiempo, a través del Espíritu Santo en tu vida, dándote a entender la conducta de Dios, el carácter de Dios, la vida de Dios. Entonces, cuando tú entiendes el carácter de Dios, tú entiendes por qué Dios actúa como actúa. Más adelante, vamos a hablar más acerca de esto, de la vida eterna y de conocer a Dios. Pero el carácter es importante. Para tú conocer a Dios, tú tienes que conocer el carácter de Dios, que es lo que Dios es en esencia. ¿A dónde está revelado el carácter de Dios en la Biblia? Dijimos que carácter es lo que una persona es en esencia, lo que en realidad una persona es, sin maquillaje, sin disfraz. Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu, cuando habla de fruto del Espíritu, aquí se refiere del fruto del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está reflejado el carácter de Dios, lo que Dios es en esencia. Podemos añadir también la justicia. Justicia, Dios es justo y Dios aborrece la injusticia en cualquier forma que se manifieste. También podemos añadir aquí la santidad. Dios es santo. Y sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Entonces, aquí está lo que Dios es en esencia. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. Dios pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo produce en nosotros, a través de un proceso que se llama la santificación, produce un fruto. La Biblia lo llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Dios, amor, gozo, paz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Tenemos paz aún cuando hay problemas. Paciencia, Dios es paciente. Benignidad quiere decir que Dios es bueno. Bondad, fe, mansedumbre, está relacionado con la humildad. Templanza, que quiere decir dominio propio. Ese es el carácter de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Dice el Señor Jesús en Mateo 7, Mateo 7, 19, dice que el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. O sea, el fruto en un árbol es la parte que alimenta del árbol. Cuando tú siembras un árbol, tú esperas comer de su fruto. Si ese árbol nunca echa fruto, es un árbol inútil. Entonces, Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu produce el carácter de Dios en nosotros. Ese es el fruto, el carácter de Dios. Y Dios quiere
que nosotros reflejemos su carácter en el mundo. Dios quiere que reflejemos su carácter, que seamos la imagen de Dios en el mundo, que el mundo vea a Dios en nosotros, que vea el fruto, porque eso es lo que alimenta del árbol, eso es lo que trae bendición, el fruto. Y el árbol, el cristiano que no produce el fruto del Espíritu, dice la Biblia, que será cortado y echado en el horno. Así que todos estamos llamados a producir el carácter de Dios en nuestra vida. Vamos a ver el ejemplo de Israel. Dice Salmos 95:10. Dice, este es el Señor hablando. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué quiere decir el Señor? No han conocido mis caminos. Todos los caminos de Dios conducen a su carácter. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué no lo conocieron? ¿Por qué no tuvieron una relación con Dios? Porque no conocieron el carácter de Dios. Los caminos de Dios conducen a su carácter. Por eso no lo conocieron. Y cuando una persona, una nación no conoce a Dios, no conoce el carácter de Dios, esa nación divaga de corazón. Divaga de corazón. O sea, divaga de corazón es como un borracho que da traspiés, que se está cayendo y tropezando con todo. Así es toda la persona que no conoce a Dios, el carácter de Dios, los caminos de Dios. Está divagando de corazón, dando tumbos. Fíjese lo que el Señor Jesús le dice al pueblo, a los escribas y fariseos, Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, son hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Estas son plantas que nacen en el patio de la casa, son hierbas para sazonar, para cocinar. Diezmáis la menta, el eneldo y el comino, o sea, diezmaban hasta lo más mínimo. Y dejan afuera lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley es, según el Señor Jesús, la justicia, la misericordia y la fe. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, el Señor Jesús le dice a los escribas y fariseos, hipócritas, diezman hasta lo más insignificante, lo diezman. Y dejan fuera lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la ley. Estas tres cosas, justicia, misericordia y la ley, forman parte del carácter de Dios. Carácter de Dios. Entonces, ellos dejaban lo más importante, el carácter de Dios, lo dejaban fuera y le prestaban atención a otra cosa que eran menos importantes de la ley, como el diezmar hasta lo más mínimo, la mente, el eneldo y el comino. Y dejaban fuera el carácter de Dios. Y dice el Señor, esto os era necesario hacer. Era necesario seguir la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de diezmar. No es, el Señor no le está diciendo tienen que dejar de diezmar. Está bien que lo hicieran, pero es más importante el carácter de Dios. Que tú sigas el carácter de Dios, lo que Dios es en esencia, y reflejes eso a las naciones. Y por eso fue que Israel estuvo divagando, porque no entendieron, no reflejaron el carácter de Dios.